Aquí sí quiero que nos estemos un ratito porque aquí vamos a aplicar la teoría que leímos. Ojo, la teoría solo la leímos, ¿verdad? Ni siquiera tuve que hacer nada más, solo la leímos. Dice, con base a la figura de abajo, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles son falsas? Es verdadero y falso esto. Dice la primera, la medida del ángulo A o B, así se lee, la medida del ángulo A o B es igual a la medida del ángulo A o C. ¿Y quién es A o B? Bien, para que se vea más claro todavía voy a hacer esto. Este es el ángulo A o B. Y me dice que es igual a la medida del ángulo A o C. Entonces, ¿qué me está preguntando? Que si esos dos ángulos miden lo mismo. A o C sería este. No miden lo mismo. ¿Verdad? Sí, ¿Qué dice? miden lo ¿Miden lo mismo? No, no. Sí. Miden lo mismo. ¿Por qué? Miden lo mismo. Porque recuerde que acá en la medida del ángulo, ¿de qué depende? De la abertura. Depende de la abertura. No depende de cuánto miden las flechitas, cuánto miden los rayos. Depende de la abertura que tenga. Los rayos pueden extenderse hasta el infinito. Es más, por eso tienen esas puntas de flecha, porque indica que van hasta el infinito. Pero si la abertura es la misma, van a medir lo mismo. Entonces aquí escribimos verdadero. ¿Sí? Bien. Veamos. ¿A quién le decimos? Kevin. Lea usted el 6, por favor. El 6. Este es el que sigue. El 6. Medir la abertura A o B es igual a F o P. Ok. Le falló algo ahí, porque lo tenemos que leer así. La medida del ángulo A o B, así. Medida del ángulo A o B va a ser igual a la medida del ángulo F o P. Aunque no está escrito ahí en palabras, pero yo lo tengo que leer así, lo tengo que interpretar así. Es como en lógica simbólica, ¿verdad? Esos símbolos tengo que leerlos de una forma. Entonces, la medida del ángulo A o B va a ser igual a la medida del ángulo F o P. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer notar bien cuáles son los ángulos. La medida del ángulo A o B. A o B sería este. A o B sería este. Va a ser igual a la medida del ángulo F o P. ¿Quién es F o P? F o P sería este. No comienza ahí. F o P sería este. Pregunta. ¿Es verdadera, profe? ¿Miden lo mismo? Sí. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Este y este. Miden lo mismo. Aquí le pongo una rayita y acá le pongo una rayita. Entonces sí, miden lo mismo. Aquí es verdadero. Bien, vamos a ver. ¿Quién más está? José Alfredo, por favor. Lea el 7, porfa. La medida del ángulo COE es igual a la medida del ángulo DPE. Ajá. La medida del ángulo COE, o sea, este de aquí, es igual a la medida del ángulo DPE. Muy bien, así se lee. ¿Qué dicen ustedes? ¿Miden lo mismo? Sí, profe. Sí, profe. No. Miden lo mismo. Sí, miden lo mismo. Solo viendo ahí el dibujo puedo decir que sí. Miden lo mismo, entonces aquí le pongo verdadero. ¿Verdad? Ahora voy con la medida del ángulo COP. Vamos a borrar acá todo primero. Que quede limpio ya el dibujo. La medida del ángulo COP. ¿Quién es COP? COP. Este de aquí. Va a ser igual a la medida del ángulo BOE. BOE también es este de aquí. Verdadero. No. Falsa. Ok, ¿qué dicen los demás? Verdadera. Es verdadera. Sí, miden lo mismo. Porque es la misma abertura, es el mismo ángulo. Nada más que lo que me están dando son puntos diferentes en los rayos. En lo primero me está dando B o P. El punto B y el punto P.
Pero el punto B y el punto C son colineales. ¿Por qué? Porque están en la misma recta. En este caso están en el mismo rayo. Y el punto E con el punto P también están sobre la misma recta. Entonces también son colineales. Entonces, como están en la misma recta, tienen la misma abertura, por lo tanto miden lo mismo. Entonces aquí puedo decir que esto es verdadero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos salió? Nos salió que todas eran verdaderas, ¿verdad? Sí, profe. Bien, vamos a ver con el otro. Dos ángulos tienen un vértice común, pero no tienen un lado común. ¿Cómo sería ese dibujo? Porque nos dice hacer un dibujo para ilustrar lo siguiente. Dos ángulos tienen un vértice común, pero no tienen un lado en común. Que pasan por el mismo punto, profe, pero son diferentes, las rectas son diferentes. Ok. Dibújelo aquí en la pantalla. No, profe. Se puede, o sea, se puede. Usted con el dedito puede dibujar ahí en la pantalla. Quizás no le va a salir recto, ¿verdad? Pero para el Bueno, intento. voy a ver si lo puedo. Ajá. No, profe, no puedo, mejor hágalo usted. Ok, ¿alguien que se atreva? Vamos a ver. Así, aunque no le salgan rectos, no importa. Igual yo sé que con su dedo. ¿Cómo sería? Yo, ¿Sí? Pruebe esa. Profe. no puedo, no me deja. Ajá, dele. Puede ser así, profe. Si quieren, no le dibujen las puntas de flecha, solo dibujen No me la sale recta. muy bien. Ok. Bien. Y Nos voy quedaría a hacer con algo una así, flecha. ¿ve? Ajá, esa sería una. La otra. Otra. Ese sería un rayo, le hacen falta 3. Ajá, ya tiene un ángulo. No, Ajá. espere, porque me salió, espere, vamos a borrar ese rayo. Es derecha. Ahorita lo voy a hacer bien ahí. Segundo. No. Ajá. No lo puedo calcular bien, profe. Sí, es que con el dedo no es tan fácil. Entonces, ya le entiendo lo que quiere hacer. Entonces sería algo como esto. Vea. Este es un rayo, este es otro rayo. Me dice que tienen que tener un vértice en común. Entonces, como lo estaba haciendo su compañero, perfecto, acá. Y el otro lado tiene que ir aquí. ¿Y cuáles son los dos ángulos? Los dos ángulos son este y este. ¿Tienen un vértice en común? Sí, pero no tienen ningún lado en común. ¿Verdad? Entonces, eso es. Con eso hicimos el número 9, porque me pedía dos ángulos que tienen un vértice en común, pero no tienen un lado en común. Así nos quedaría. También yo lo puedo dibujar así. Uno aquí, otro aquí, otro así y otro así. ¿Verdad? No comparten ningún lado, pero sí comparten el vértice. Bien, voy a borrar acá, voy a borrar todos los dibujos y dice este. Dos ángulos que se intersectan en un lado, uno de los ángulos, pero no tienen un vértice en común. Dos ángulos que se intersectan en un lado de uno de los ángulos, pero no tienen un vértice en común. Bien, aunque no lo crean, ese dibujo ya lo tenemos. ¿Ya dónde está? Está aquí. Estos dos ángulos tienen un lado en común. Acá. Pero no tienen un vértice común.
esos dos ángulos de ahí. ¿Se vio claro cuáles son? Sí. Pero ahí nos está pidiendo que lo dibujemos, ¿verdad, profe? Pero Sí, sería ajá. cualquier otro ángulo. Sí, siempre y cuando cumpla con esa condición. ¿Verdad? Esa es la condición que le está pidiendo. Que tengan dos ángulos que se intersectan en un lado, pero que no tienen un vértice común. Serían ángulos como esos. Ahora, dos ángulos adyacentes. Para eso tengo que recordar que es un ángulo adyacente. Y para eso tengo que ir a la teoría. La teoría me decía que dos ángulos adyacentes son aquellos ángulos que tienen un lado en común y sus otros dos rayos son opuestos. Por ejemplo, este sería uno. Este sería un ángulo. El otro ángulo tendría que ir aquí. Va a ser de otro color. El otro ángulo tendría que ir aquí. Y esta línea tendría que ir aquí. Para que se cumpla que sean adyacentes. Si no, no son adyacentes. ¿Por qué? Porque yo puedo dibujar esto acá. Yo puedo dibujar esto aquí. Mover esto. Ahorita me entero que tenía clase. Mover esto acá. Y yo veo que no son ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición que sus rayos son opuestos. Porque estos rayos no son opuestos. ¿Cuándo son opuestos? Cuando tienen la misma dirección, pero diferente sentido. Aquí, la misma dirección, pero diferente sentido. ¿Verdad? Ahora, dos ángulos que forman un par lineal, ese se los dejo a ustedes. Es parecido a este, les diré. Dos ángulos que forman un par lineal. Bien. Una recta, profe. Dos ángulos que forman un par lineal, pero ahí solo tendría un ángulo. Tienen que ser dos. Que sea Una cruzada. recta solo sería uno, porque sería un ángulo de 180 grados. Entonces, con esto terminamos y con esto creo que ya están listos para terminar esa guía. ¿Verdad? Sí, profe. Sí. Sí, profe, gracias. Bien. Gracias, Gracias. profe. Vean Gracias, los profe. videos. Ojo, Profe, el miércoles, ¿verdad? Vean el video. Gracias, profe. Profe, el miércoles Mañana. tenemos clase. Mañana y el miércoles. Ah, ok. A las Así 8 habíamos siempre, ¿va? quedado. A las 8 siempre. No sé qué clase quieren mañana para que sus compañeros sepan Sería también. lógica. ¿Está bien, compañero? Sí, correcto. ¿Sí? Lógica. Está Ok. bien. Entonces mañana tenemos lógica. Traten de repasar. Ojo, yo sé que en lógica es un montón de teoría, pero léanla. Léanla para que cuando yo esté explicando en la clase, por lo menos tengan una idea de qué estoy hablando. Ok, profe. ¿Verdad? Bueno, Sí. nos vemos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Hola, profe. Mañana, Buenas si noches, Dios quiere. compañero. Sí. Menos